Primero que nada, al momento de empezar a vivir, solo tenemos que elegir qué tipo de vivienda es la que vamos a adquirir. Si es que vamos a arrendar una propiedad o si es que vamos a comprar una propiedad. En el caso de que quisieras comprar una propiedad con un crédito hipotecario, debes tener en cuenta que el crédito hipotecario está dirigido a personas que tienen una estabilidad financiera casi pulcra. Es decir, que si tienes algún tipo de problema con los sueldos, con los pagos, o piensas que tu trabajo no es muy estable, el crédito hipotecario podría no ser la mejor opción para empezar a vivir solo. Ya una vez elegido la forma en la que queremos vivir, vamos a ver cómo administrar el sueldo en gastos. Es cierto que los porcentajes pueden variar según el nivel de ingreso que tú tengas, así que no te preocupes, pero es una idea general. El 50% de tu ingreso debe estar destinado a los gastos básicos del hogar, o las cuentas, la comida, etc. Si bien es muy importante ser responsable con los gastos generales, porque atrasarse significa muchas veces multas o que te cobren intereses de deudas de servicios básicos. Otro 30% de tus ingresos deben ir destinados a tus hobbies, a entretenimiento, placer, salir a comer, etc. Es parte fundamental del crecimiento económico que tú te encuentres bien y feliz para poder producir más y así poder crecer no solamente como individuo, sino también financieramente. Por ejemplo, para mí, mi hobby es hacer videos en YouTube y me encanta. Así que si a ti te gusta también el contenido, te invito a suscribirte, darle like y finalmente el 20% restante de tu sueldo debe ir destinado a inversiones y ahorro. Este punto lo vamos a desarrollar un poco, ya que hay algunas situaciones que la mayoría de las personas no conocen. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la inflación lo que hace es que el valor del dinero caiga un poco todos los años? Muchas veces cuando uno ahorra en cuentas de banco, los bancos te ofrecen una rentabilidad que es inferior a la inflación. Es decir, que independiente que hayas ahorrado, hay una parte de ese ahorro que de todas formas se perdió por la inflación. Por eso es muy importante que se ahorre en instrumentos de renta fija, como los bonos. Pero no solo eso, también tienen que calcular que el instrumento de renta fija en el que estás invirtiendo te genere mayor rentabilidad que la inflación que se está generando anualmente en tu país. Así, al cabo de un año vas a tener no solamente el ahorro, sino mayor capacidad de compra con el ahorro. Ahora vamos a hablar de ir al supermercado y vamos a hablar cómo ahorrarnos mucho dinero en el supermercado, ya que ir al supermercado muchas veces genera compras innecesarias que podrían dañar, ya que los números pequeños muchas veces no se sienten, pero cuando se acumulan significan un despilfarro de dinero para la familia, que podría ser bien utilizado en el punto anterior en inversión. Bueno, en realidad los 3 mejores consejos que te podría dar para ir al supermercado de forma efectiva es: número 1, siempre lleva una lista de las cosas que necesitas, no solamente para que no se te olvide, sino para que no caigas en compras que muchas veces son solamente impulsivas. Número 2. Asegúrate de comer muy bien antes de ir al supermercado, ya que ir a comprar al supermercado con hambre muchas veces significa nuevamente hacer compras impulsivas solamente por antojos, y es muy comprensible. Número 3. Asegúrate de tomar el carro pequeño. Muchas veces familias que no son muy grandes toman el carro grande y por un tema psicológico empiezan a rellenar el carro para que no se vea tan vacío. Pero eso no es necesario. En realidad, siguiendo la lista, comiendo bien y usando un carro muchas veces de mano o el pequeño, puedes tomar las mejores decisiones de compra en el supermercado. Espero les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo, los invito a darle like y les voy a dejar un video sobre la inflación por si les interesó el tema. Les mando un abrazo, hasta luego.